Bien, nos habíamos quedado en que nos dejábamos solo los filamentos delgados y el filamento grueso, actina F y miosina respectivamente, pues el complejo tropomiosina, troponina D, troponina I y troponina C se habían salido de la ecuación. Al aumentar las concentraciones de calcio por todo lo anterior, inicia lo que es denominado puentes cruzados. Cruzados. ¿Por qué se le denomina así? Porque los filamentos, pues básicamente se solapan durante la contracción. ¿Ok? Más bien sería hacia este sentido. Hacia el centro, hacia la línea M. ¿Ok? Esta teoría de puentes cruzados está compuesta por 5 pasos. ¿Ok? Está muy bien descrita en los libros, entonces no creo que tengan mucho problema con releerla. Entonces tenemos puentes cruzados. Tenemos a nuestro filamento delgado con su sitio de unión, y aquí hay otro sitio de unión. Para la miosina tenemos aquí la miosina, que anteriormente al quitarse el complejo estaba suelta, pero ahora está unida al filamento delgado. Si está unida, es como creen que se llame, pues este primer paso se denomina adhesión. Entonces hay en la adhesión una característica, es la unión actina-miosina. Como ven, la cabeza está erguida, la cabeza de la miosina tiene una posición erguida. Esto quiere decir que hay una constricción basal. No sé si han escuchado que cuando los muertos, bueno, una persona fallece, se pone dura. Un concepto bastante coloquial, pero es denominado rigor mortis y está basado en esta fase. Por la rigidez de la cabeza de miosina. Bastante curioso. Básicamente es porque no hay ATP. Cuando uno muere, pues las células dejan de producir su tasa metabólica habitual, entonces el ATP dentro de la misma disminuye. Por tanto, no hace factible una separación y se presenta el rigor mortis. Esto es un adelanto, entonces para que se flexione necesitamos ATP. Siguiente paso. Tenemos a nuestro filamento delgado, tenemos la cadena de miosina, pero quiero que presten atención aquí. ¿Qué pasó? Ya no está unido a la molécula de actina, ahora está suelta. ¿Por qué sucedió esto? Porque en el transcurso entre el paso 1 y el paso 2 llegó una molécula bien conocida por todos, se llama ATP. Este ATP se adhiere a la molécula de miosina y hace que pierda afinidad por la molécula de actina y se separan. Entonces se separan, esta fase se llama separación y está caracterizada por unión de ATP, une ATP y la separación de la actina inicial. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. El tercer paso es uno de los más complejos porque involucra varias partes, pero en términos generales ocurre lo siguiente. Volvemos a tener nuestro filamento de actina, la cadena de miosina, bla, bla, bla. Pero ahora observen, la cabeza sufre un doblez, una flexión. ¿Y esto a qué se debe? La energía no se obtiene gratis. La flexión viene como resultado de la hidrólisis del ATP. Entonces ya no tenemos ATP unido, tenemos ADP y aparte un fósforo inorgánico. ¿Ok? Tenemos este fósforo inorgánico. Entonces se flexiona la cabeza
de miosina por la hidrólisis del ATP, y esta flexión se denomina golpe de fuerza, que digamos que es como 3.1. Genera un golpe de fuerza. ¿Ok? Ahora, perdón, golpe de recuperación, golpe de fuerza es el siguiente paso. Si el paso principal provino a partir de una flexión, ¿cómo se llamará el 3? Pues se llama flexión. La flexión está caracterizada por hidrólisis del ATP. ¿Y qué obtenemos cuando se genera una hidrólisis de ATP? Tenemos un ADP y un fósforo inorgánico. Observen cómo todavía está unida la molécula de ADP y fósforo inorgánico, no se ha soltado. Entonces, esta flexión permite que la molécula de miosina, seguimos en el paso 3, alcance otro sitio activo de una molécula distinta de actina. Observan cómo se unió de manera a otra molécula. Esa sería molécula 1, molécula 2. Y está unida a la molécula 2, a su sitio activo. Ahora, ¿qué creen que pasa? Aquí se genera un golpe de fuerza. 4. Golpe de fuerza. Para que no los confundamos, numeraré las imágenes. 1, 2, estas dos son 3. Aquí abajo pondré la cuarta. La cuarta consiste en, otra vez nuestro filamento. Ya la molécula de miosina está aquí. Entonces, ¿qué sucede? El golpe de fuerza consiste en la liberación de este enlace débil generado con la molécula de miosina con la de actina. No está unido fuertemente como lo estaba aquí. Esto es una unión débil, pues es una unión temporal. Entonces, lo que determina el golpe de fuerza es la liberación del ATP. Así que el siguiente paso, el ADP, perdón, se libera el ADP y el fósforo inorgánico, dejándonos únicamente con la molécula de miosina. Y queda así. Pero como es un enlace débil, la va a soltar, generando un golpe de fuerza. Más o menos se vería así. Aquí tenemos el enlace 1, este es el enlace 2. Aquí está la molécula de miosina, ya se soltaron. Y como vieron, hubo un desplazamiento de las moléculas de actina. Les repito, el golpe de fuerza es la fase 4. A pesar de que se une a la molécula 2 de actina, es una unión débil. Entonces, esto permite la liberación del ADP y el fósforo inorgánico, generando esto. Un desplazamiento longitudinal de la molécula de los filamentos delgados o de actina. ¿Ok? Ahora viene el paso 5, que es readhesión. Readhesión. ¿Qué sucede? Si recordamos el primer paso, en el que el ATP era quien hacía el cambio estructural de la miosina para que pierda interés en la actina, pues si ya no hay ATP, entonces se vuelven a unir las moléculas de actina y las moléculas de miosina. Sin embargo, esta vez no a las mismas. Tenemos otra vez aquí nuestro filamento, la unión 1, la unión 2 y la unión 3. Esta vez nuestra molécula de miosina se va a unir a la unión 3. Es decir, retoma una unión con la actina, pero no es la misma actina. ¿Ok? Volvemos básicamente a la adhesión. De aquí se seguiría este paso. Por eso se llama ciclo de puentes cruzados.
es una historia de noviazgo, si la quieren ver de una manera muy graciosa. La actina es la chica, la miosina es el chico. Se conocen, ya llevan tiempo juntos, se gustan. Sin embargo, llega una chica, según la miosina, más bonita. Se empareja con el chico. Esto hace que el chico pierda interés en su chica original, que sería la actina. Se separan. Después, la miosina usa a la chica, porque pues solo la quería para eso. Entonces, vuelve a intentarlo. Vuelve a intentar unirse a una actina, pero lo hace débilmente porque ya perdió a su amor verdadero, que era la Unión 1. Después sigue buscando, se deshace de la chica más bonita que según él causó su separación con su novia original, y después busca a otra chica. Y es un ciclo de nunca acabar porque pues es bien sabido que así son algunos chicos. Eso como una mnemotecnia, así me lo aprendí yo. Acabamos con la contracción. Sé que es un tema bastante pesado, pero ya de aquí lo demás es mucho más rápido. Seguimos con la inervación. Como la mayoría de los órganos tenemos una inervación motora y una inervación sensitiva. En el caso de la inervación motora, que es por la cual iniciaremos, se da de unas fibras que se llama, bueno, de una neurona, una motoneurona mielinizada alfa, ¿ok? Esta motoneurona mielinizada alfa lleva su terminación axonómica, que sería aquí, y esta va ingresando por el tejido conjuntivo. No sé si se acuerdan que fue lo primero que hablamos. El epimicio, el perimicio y por último el endomicio. Cuando va pasando estas capas se va dividiendo. Por eso mencionábamos que eran de mayor tamaño las terminaciones nerviosas en el perimicio y en el epimicio respectivamente. Sin embargo, al llegar al epimicio hay un ensanchamiento de esa terminación nerviosa. Este ensanchamiento es denominado botón sináptico. Y como sabemos, el endomicio tiene contacto con la fibra muscular, entonces la fibra muscular estaría aquí. Como ven, hay una hendidura. Esta hendidura se llama hendidura sináptica. ¿Ok? Que se encuentra en la membrana postsináptica. Ahora, este complejo del axón y de la hendidura sináptica localizada en la membrana de la fibra muscular se llama placa neuromuscular. Y para recalcar lo que la compone, tenemos a la fibra axonómica. El siguiente punto se llama espacio sináptico, que vendría siendo este. Y la membrana de la fibra muscular. Esto es la placa neuromuscular, es lo que la conforma. Esta fibra lo que libera es acetilcolina. La acetilcolina tiene un efecto sobre el músculo tras activar los canales de sodio dependientes del ligando, bla 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 bla. Es lo que hablamos en contracción y que lo van a ver mucho mejor en fisiología. Ok, espero que no haya ninguna duda hasta aquí. Y nos queda por último la sensitiva. De la sensitiva tenemos dos. Tenemos al órgano tendinoso de Golgi, que como su nombre nos dice, en donde se encuentra en el tendón. Es muy simple. ¿Por qué? Porque tiene unas fibras de colágeno modificadas. Es decir, si se acuerdan de la histología del tendón, tenemos las fibras de colágeno. Es decir, el tendón es un tejido
conjuntivo denso regular, lo que le brinda esta estructura. Sin embargo, el órgano tendinoso de Golgi está compuesto por fibras de colágeno onduladas. Entonces, composición, fibras de onduladas que tienen contacto con un axón. Otro componente, axón. En términos muy generales, cuando se extienden estas fibras de colágeno onduladas, estamos hablando de que el músculo está en contracción y lo que mide el órgano tendinoso de Golgi, lo cual sería su función, sería la fuerza muscular. La fibra del axón es denominada tipo 1B y lo que hace es que cuando el músculo está en contracción extiende estas fibras de colágeno onduladas para evitar que tanto el tendón como las fibras musculares se contrapongan en su función, es decir, aumenta el área del tendón, así de simple. Y la otra, que es una estructura un poquito más compleja, es el uso muscular. Es encapsulado. Entonces vamos a generar nuestra cápsula. Y se dice que tiene una cápsula externa y una cápsula interna. ¿Ok? Cápsula externa y una cápsula interna. Vamos a poner la interna de otro color. Como dice su nombre, ¿dónde se encuentra? En el músculo. En las fibras musculares. Entonces, ¿de qué va a estar rodeado? Pues de fibras musculares. Vamos a tenerlas aquí. Aquí. Esas son fibras musculares. ¿Va que va? Como son fibras musculares ajenas a la cápsula, ¿cómo creen que se llaman? Se llaman fibras extrafusales. Esas no tienen función y no tienen la función receptiva que compone al uso muscular. En cambio, tenemos fibras musculares dentro. Son fibras musculares modificadas. ¿Cómo se llamarán estas? Se llaman intrafusales. Como ven, se encuentran en la cápsula interna. ¿Y qué son las fibras intrafusales? Fibras musculares modificadas. Ok, estas fibras intrafusales las podemos dividir en dos. De botón, así se les denomina. De botón y por último de cadena nuclear. Cadena nuclear. Estas mismas de cadena nuclear las podemos dividir en dos. Tenemos unas de cadena nuclear dinámicas o tipo 1 y estáticas tipo 2. Tipo 1A para que lo diferamos del órgano tendinoso de Golgi y tipo 2A. Al ser fibras musculares, cuando se extienden estas fibras, estamos hablando de que haya extensión muscular. Entonces, la función del músculo del uso muscular, perdón, no es nada más que medir la longitud. La longitud, ¿va que va? Entonces, recapitulando un poco, estas fibras se encuentran en la cápsula interna, se encuentran de esta manera plegadas, pero cuando el músculo se contrae y luego se estira, hay una diferencia de longitud. Esa diferencia de longitud es captada por estas fibras intrafusales. Por eso es su inervación sensitiva. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Pero con eso terminaríamos la parte de músculo estriado esquelético. Ya de aquí en adelante es bastante rápido. ¿Qué vamos a ver ahorita? Estriado cardíaco. ¿Ok?
Del estriado cardíaco vamos a empezar con su estructura. La estructura del músculo estriado cardíaco, ¿cómo es? Pues es descrita como una célula en su porción nuclear cilíndrica y luego sufre una dicotimización o una separación. Esto hace que reciba el nombre de células apantalonadas. ¿El núcleo en dónde está? ¿Dónde lo ven? El núcleo es central. Ahora, los miofilamentos, ¿cómo creen que estén dispuestos? Están alrededor de todo el citoplasma, tal y como estaban en la fibra esquelética muscular, por eso son estriadas. Ahora, al recorrer la estructura, los miofilamentos dejan un espacio, dado que no atraviesan el núcleo. Este espacio, este y este, reciben el nombre de espacio yuxtanuclear. Y es donde están los orgánulos. Otra característica a diferenciar del músculo estriado esquelético y del músculo estriado cardíaco es su mecanismo de unión. Aquí tenemos una célula apantalonada, que habíamos dicho que también se llaman cardiomiocitos, y aquí tenemos otra. Como ven, tienen cierta unión. Se unen a través de su membrana plasmática. ¿Cómo se llama la estructura que permite esta unión? Se llaman discos intercalares. Espero que se acuerden cuando vieron epitelio, lo vieron con Alicia. En los discos intercalares vemos los tipos de uniones epiteliales. En este caso hay 3 tipos que la conforman. Tenemos la zónula adherente o zona adherente, la mácula adherente y por último uniones gap o conexones. Entonces, si se acuerdan, las primeras 2 brindan estabilidad y estructura. Y la última, de hecho tiene otro nombre que se parece a función, que se llama comunicantes. Entonces, ¿qué hacen? Comunican. ¿Qué comunican? Si recordamos cómo está estructurado una unión gap, pues básicamente es un tubo. Un tubo que representa la mínima interferencia eléctrica entre una célula y otra. ¿Para qué? Para formar un sinsitio. Es decir, un conjunto de células independientes que se contraen al mismo tiempo. En términos de contracción cardíaca, es bien sabido que es regulado tanto por el sistema nervioso autónomo como un sistema intrínseco propio del corazón. Sin embargo, no nos vamos a meter con eso porque se va a ver más adelante en cardiovascular. Ahora, una diferencia importante respecto al músculo estriado esquelético es la disposición de los túbulos T. ¿Se acuerdan que los túbulos T eran invaginaciones de la membrana que al menos en músculo esquelético, se encontraban entre banda I y banda A, banda A y banda I? ¿Ok? Eso es en esquelético. Es para refrescarles un poco y que vayamos enlazando conceptos. En el músculo cardíaco, ¿qué sucede? En los túbulos T, en donde entran en contacto con la sarcómera. No sé si se acuerdan que representaba esta línea, era la línea Z.
Entonces estamos diciendo que hay un túbulo T más una sarcómera únicamente. Entonces, ¿aquí seguirá llamándose tríada? No, chicos. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos componentes. Entonces, ¿cómo se llama? Diada. ¿Va que va? Esas serían las diferencias entre el músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético. De ahí en fuera, su composición es muy similar en todos los aspectos. El mecanismo de contracción es igual muy similar. Solo una diferencia es que en el caso del músculo cardíaco depende del líquido extracelular. No hay más. Pero eso lo verán mejor en fisiología. Algo que me gustaría decirles es ¿qué pasa en un infarto al miocardio? ¿Y cuál es la función de conocer estas proteínas? En un infarto al miocardio, lo que sucede es que se elevan ciertas proteínas que se encuentran en la célula. Es decir, la célula sufre una lisis. Ok, esta es nuestra célula normal, pero durante un infarto, digamos que su estructura se compromete. Así, entonces se liberan todas las moléculas que tiene adentro. Y como dijimos, al igual que el músculo estriado esquelético, su mayoría de composición es los miofilamentos. Entonces, ¿qué proteínas se van a ver elevadas durante un infarto al miocardio? Pues vamos a ver en primer lugar la mioglobina, en segundo lugar la creatinina y en tercer lugar la troponina. Así que cuando ustedes vean en una química sanguínea las elevaciones de estas proteínas, pues estamos hablando de que el sujeto tiene un infarto al miocardio, dependiendo cuál se vea elevada, hay una temporalidad especificada. Y les puedo decir que la más sensible es la troponina y es característica de un infarto al miocardio. Porque las demás no, porque se encuentran de cantidades similares en los músculos, por tanto también podrían verse elevadas en procesos de lisis muscular en general. Les dije que estos serán más rápidos. Y por último vamos a ver el músculo liso. ¿Va que va? El músculo liso. La estructura del músculo liso es muy diferente a las demás. Vamos a recapitular un poco. Esquelético. Era una célula cilíndrica, núcleos en la periferia. Cardíaco. Teníamos una célula dicotomizada o apantalonada con núcleo central. Y ahora en liso tenemos una célula que es descrita en huso o fusiforme con un núcleo central. Como ven, la estructura de las moléculas de las fibras musculares, dependiendo de qué estemos hablando, sí varía bastante. Pero bueno, empecemos con la estructura de la célula muscular lisa. En términos generales, las proteínas que se llevan a cabo en su contracción es similar. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo que cambia es que al no haber estaciones, la disposición de los miofilamentos se encuentra dispersa. Quiero aclarar que cuando se observa el músculo liso con técnica histológica ordinaria, es decir, teñida con HY, no se observa esto. Pero usando hematoxilina férrica, se observa algo que es muy importante: cuerpos densos. En los cuerpos densos es donde se fijan los miofilamentos. ¿Ok? En los cuerpos densos.